Hola, hola, bienvenidos a este sexto capítulo de ¿Y ahora qué? Hoy día con Agustín nos encontramos en la cafetería Bluebird de Vitacura, que le agradecemos por ser nuestros primeros patrocinadores. Oye, y muy aesthetic esta cafetería, ¿o no? ¿Viste ese Increíble, concepto que increíble. dicen los jóvenes? Sí, es verdad. Está muy buena, así que recomendada para que vengan. Ahí van Sí, a ver en el video, estamos sentados en la terraza con Nico. buen Son café, las buen café. 10:30 de la mañana de un día lunes acá, así que sus amigos desempleados les van a hablar sobre algunos temas. Increíble. Sí, el capítulo de hoy va a ser quizá un poco diferente a los demás. Queremos hablar de un tema quizá un poco más abstracto, un poco más denso, que es meritocracia. Y nos queremos preguntar si existe efectivamente meritocracia en Chile y cuáles son las bases de lo que es la meritocracia. Y de hecho Agustín hace muy poco leyó un libro que nos va a contar acerca de lo que piensan los filósofos y sobre todo Michael Sandel de este concepto. Claro, es un tema que a mí me interesa mucho, sobre todo porque en el país en que vivimos siempre se ha dicho como que todo tiene que ser meritocrático, que al final uno tiene que llegar a donde está por sus propios méritos. Si es que uno hace el esfuerzo, debería poder llegar a donde está. Entonces igual es un tema interesante como para ver si es que efectivamente estamos en una sociedad que es meritocrática, si es que uno con sus propios méritos puede llegar a donde quiere. Y claro, como decía Nico, yo leí hace poco este libro que de hecho están viendo en el video, se llama La tiranía del mérito, de Michael Sandel, y él justamente analiza ese concepto, pero desde un punto de vista más bien crítico. Es decir, él dice que la meritocracia como tal hay que replantearla un poco y no es tan buena como al final uno lo intenta ver, de que claro, toda sociedad tiene que tender a que si uno hace el mayor esfuerzo llega a donde quiere, pero él lo critica un poco, así que ahí podemos ir Qué dice él? conversando. ¿Por qué dice que la meritocracia no sería eso? Porque Claro, yo entiendo que la meritocracia es justamente eso, como parte de su definición. claro, es que él dice que sí, hay meritocracia en el sentido de que uno, teóricamente, si es que se esfuerza, va a llegar a donde quiere, pero dice que hay un factor extra, que es la suerte, que en el fondo uno no está muchas veces donde está porque hizo el mayor esfuerzo para llegar ahí, sino que hay unos ciertos factores que son ajenos a él, que también influyeron para que esté donde esté. Por Bueno, eso es ejemplo, verdad. uno no eligió a qué colegio ir, sino que también hay un factor de que los papás a veces tuvieron la oportunidad de pagar un colegio, en otros casos no. Entonces ese colegio te abrió también ciertas puertas a tener una mejor educación y esa mejor educación te llevó quizás a una mejor universidad. Claro. Entonces hay factores que están fuera del mérito que también te llevaron a donde estás. Entonces, ¿cuál es la tesis principal de él? Que muchas veces los que llegan a lo más alto creen que ellos están ahí porque hicieron todos sus propios méritos para estar, se creen como vencedores y de repente los que no llegaron tan alto sienten que ellos fue su culpa no estar donde están, porque al final el sistema supuestamente los benefició y les daba la posibilidad de llegar ahí y no llegaron porque quizás no hicieron el mérito suficiente. Entonces es un poco duro con los que no llegan a donde están. Claro, ese es un buen punto. A ver, yo creo que el factor suerte, o sea, en toda la vida juega como un rol bastante importante, y no solamente en el tema del colegio, en el tema de que se presente una buena oportunidad o cualquier cosa, pero sí es verdad, a ver, yo no creo que este particularmente, pero en general ningún país sea meritocrático probablemente tal, porque siempre van a existir como diferencia, efectivamente, de familias, de diferencia de posibilidades de poder quizás estudiar en un mejor colegio que otro, y sin duda alguna se irían a presentar más posibilidades para llegar a donde uno quiere llegar. Ahora, esto no quiere decir que otras personas no puedan, para nada. Pero si entendemos meritocracia con que todas las personas van a dar el 100% para llegar a un objetivo y no llegan, en ese caso no sé si habría una meritocracia probablemente tal. Totalmente, pero tú por ejemplo, que ya que estamos licenciados en quizá la mejor facultad de Derecho de Chile, como mirando hacia atrás, ¿tú crees que nosotros estamos ahí también como por nuestros méritos o qué parte de nosotros fue mérito, qué parte fue A ver, suerte, qué piensas tú? yo creo que una buena parte fue mérito también. O sea, porque al final no el hecho de cómo estar en un buen colegio o el hecho de estar en un buen ambiente quiere decir que vas a conseguir tus objetivos. Todo lo contrario, muchas veces quizá puede ser lo contrario. Es decir, muchas veces uno puede decir, allá, no sé, tengo mis papás que me pueden ayudar, así que no doy el máximo esfuerzo, etcétera. No, yo no creo eso. Yo creo que una buena parte fue nuestro esfuerzo. Estudiamos mucho, sobre todo en el colegio, y bueno, obviamente también en la universidad, pero digo, para llegar a la universidad. Y también, efectivamente, tuvimos dificultades como todo el mundo. Em, y ese como primer punto. Y también claramente hay un factor suerte. Porque quizás si hubiésemos vivido en una familia que necesitaba a alguien que trabajase al tiro, y gracias a Dios no nos tocó a nosotros, como a diferencia de mucha gente y sobre todo también en Chile, no estaríamos donde estamos. Quizás estaríamos trabajando al tiro en otra cosa, para ayudar a la familia y todo eso. Así que yo creo que
Es un 60-40. 60, casi que 55-45. Sí, yo estoy de Sí. acuerdo, porque al final, claro, yo entiendo la meritocracia como que uno teóricamente tiene que hacer el mayor esfuerzo dentro de la base en la que parte. O sea, si es que tú tuviste la posibilidad porque tus papás anteriormente también dieron su máximo esfuerzo y por ejemplo te pudieron poner en un colegio muy bueno, yo entiendo que la meritocracia al final sería para nosotros hacer el mayor esfuerzo, ya estando en Claro, una buena base, por eso- para llegar lo más lejos que Claro, podamos. de hecho yo creo que lo que podríamos plantear es que quizás no exista una meritocracia objetiva, sino que subjetiva, ¿no? Al final nosotros igual tenemos mérito de haber hecho lo que hicimos hasta el momento, según nuestras condiciones subjetivas, ¿cachai? Y quizás meritocracia para otro es llegar a donde llegó, siguiendo siempre todas las dificultades que tuvo en el camino. Yo creo que eso es, o que podría ser eso. Claro, al final partiendo de la base de que quizás eh, uno parte de un punto distinto, todos partimos de un punto distinto, pero Claro. al final desde el punto, o sea, donde cada uno parte, tiene que dar su mayor esfuerzo para tratar de llegar de lo más lejos. Eso yo creo que es fundamental. O sea, lo que estamos diciendo en este podcast desde el minuto uno es dar siempre el 100% de lo que uno hace y tratar de hacerlo bien. Ahora, con los medios que uno tiene. Ahora, quizá podrían decir que para nosotros es fácil, porque igual tenemos hartos medios para llegar a eso, pero no son infinitos tampoco. Así Claro. que, Entonces yo creo que como para partir y poner un punto de vista así como común de los dos, yo creo que meritocracia teóricamente hay que entender que cada uno parte de puntos distintos Sí. y desde el punto de partida de cada uno dar el mayor esfuerzo para llegar donde está. Pero ahora totalmente. metiéndonos un poco en la pregunta que hicimos, como si existe meritocracia en Chile, Esa es una pregunta muy buena. yo creo que está difícil hoy día porque Chile es un país que a mí me pasa que, bueno, muchas personas parten también de la base de que tienen contactos, por ejemplo, Claro. empiezan a llegar más lejos porque quizá tenían un amigo que conocía a un amigo y Chile siempre ha sido así. Es que yo no sé si es solo un tema de Chile, ¿ah? Yo creo que un tema igual mundial, o sea, no sé si mundial, no conozco todos los países, pero yo creo que siempre el hecho de tener contacto siempre te va a ayudar en algo y siempre alguien conoce gente, que conoce otra gente, que conoce otra gente. Ahora, yo creo que Chile de por sí quizás no es un país totalmente meritocrático, pero como te dije en un principio, creo que ningún país lo es. Porque como tú dijiste antes, todos partimos de partes distintas, ¿no? Y uno más alto parte, se supone que mejor va a llegar donde quiere llegar, más abajo no. Y si el más de abajo trata de hacer el máximo esfuerzo, muchas veces no llega al mismo resultado de uno que quizás hizo un mínimo esfuerzo, pero se encontraba un poco más adelante. Así que por eso yo te digo que según yo no hay meritocracia, pero repito, no solo en Chile, no sé, doy el ejemplo de Italia, en Italia tampoco al final. Claro. O sea, y depende, y aquí me encuentro de acuerdo con Sandel, el tema de la suerte es muy importante, muy importante. O sea, no sé, si nosotros no hubiésemos conocido ese profesor en tercero básico que nos hubiese dicho que somos buenos quizá para, no sé, la historia o la materia humanista, quizá no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. De hecho, Por en el ejemplo. libro pone ejemplos muy buenos porque, por ejemplo, dice, ¿qué pasa con Michael Jordan? Michael Claro. Jordan era un basquetbolista que llegó a ser muy famoso, muy exitoso, muy multimillonario, pero él llegó ahí porque nació en una época en que nosotros como sociedad valoramos el básquetbol, Sí, es pagamos verdad. entradas por ver partidos, pagamos derechos de televisión por transmitir esos partidos, pero si Michael Jordan quizá hubiera vivido en la Edad Media, donde no existía el básquetbol, él no hubiera llegado a donde está. Entonces, eso a es eso se verdad. refiere con el factor suerte. Sí, De que, tiene un punto. Eso sí, ahora que me mencionaste Michael Jordan, empecé a pensar en Estados Unidos, y ese yo creo que sí es un país meritocrático, fíjate. Existen millones de ejemplos de gente que partió de la nada y ahora creó imperios. Justo el otro día estaba viendo un documental de Howard Schultz, que era el dueño de Starbucks, y el tipo nació en casas populares, no tenía nada, y con el esfuerzo, y con el trabajo, y con estudiar y todo, llegó donde está. Y hay millones de ejemplos también de deportistas. Piensa a ti que te gusta el fútbol, Cristiano Ronaldo, que nació en la miseria y está donde está. ¿Y por qué? Por esfuerzo, y eso igual también creo que es claro, el meritocrático. esfuerzo y ahí de nuevo Claro. la suerte, de que al final No, nosotros claro. estamos justo en un momento en que valoramos el fútbol y Claro. pagamos por ver fútbol. Entonces Cristiano Ronaldo, como justo nació en una época en que su actividad estaba bien considerada y la gente estaba dispuesta a pagar por ello, llegó a eso. Entonces, claro, ahí está el Claro. factor suerte y mérito como que van de la mano al No, sí final. es verdad eso. Es decir, suerte desde ese punto de vista está bien, pero yo creo que aplica más quizá a cosas más grandes. Pero en nuestro caso yo creo que siempre ha servido abogado, desde Roma, desde Cicerón, ¿cachai? Así que como que... Bueno, lo que decía Sandel también es que, claro, de lo que dije al principio, de que de repente con la meritocracia los que llegan arriba se creen que están ahí porque un poco que son mejores, entre comillas, que el resto, o hicieron más mérito para estar ahí, y los que no llegaron ahí quizás son un poco
perdedores, entre comillas, porque pueden sentir que como la sociedad les da las herramientas para estar lejos con sus propios méritos y no llegaron ahí, quizás son como los derrotados, entre comillas. Eso es lo que dice Sandel. Es un punto igual. Y por eso es un dice punto. que al final los que están arriba tienen que ser un poco más humildes y generosos de pensar que, claro, están ahí porque hicieron mucho mérito para estar ahí, pero al mismo tiempo está este factor suerte. Entonces hay que pensar que los que no llegaron tan lejos no es porque no quisieron, sino que también porque hay muchos factores ajenos Pero sí, que hacen eso, que uno no llegue donde quiera estar. Claro, eso creo que es verdad. Pero muchas veces los factores ajenos pueden aumentar si uno nace en ciertos contextos y disminuir en otros, ¿cachai? Así que por eso te decía que según yo Chile no es propiamente tal un país o sea, meritocrático. Pero repito, como la mayoría, porque así es el mundo lamentablemente. Claro, lo que sí yo creo es que Chile sigue siendo un país, y menos mal, en que al final si una generación con sus propios méritos hizo Sí, es mucho verdad. esfuerzo y llegó lejos, sus hijos van a Eso vivir es verdad. mejor en general. Y Eso yo es creo que verdad. eso lo podemos ver reflejado. Sí. O sea, ¿cuántos compañeros tenemos que son primera generación que va a la universidad porque sus papás hicieron mucho mérito para llevarlo a una universidad buena, poder pagarla como pudieron? Y después Es verdad, o sus sea, hijos sí. con su propio esfuerzo van a ser Claro, abogados y es después verdad. quizás sus hijos vivan mejor y No, así. sí, es Yo verdad, creo que sí, es verdad, en ese sentido sí, pero ahí nos iríamos en otra parte, que es como si Chile da efectivamente las herramientas como para progresar económicamente y progresar, digamos, socialmente. Y yo estoy seguro que la mayoría de la gente diría que no. Yo creo que sí. O sea, yo creo que comparado con otros países eso es posible. O sea, eso pasa. No estoy diciendo que pase a todos, pero eso puede pasar. Eso pasa y tenemos ejemplos todos los días. Y lo vimos en la universidad, lo vemos en la televisión, lo vemos en los libros, lo vemos viviendo donde sea. lo importante es que nosotros como nuestra generación esté bien consciente de este tema al final, porque nosotros Sí. vamos a ser los que vamos a ejercer. Y por ejemplo, a mí me da mucha pena, no sé, la cantidad de escándalos que han habido últimamente, no sé, nosotros como abogados lo vemos en la Corte Suprema, No, corrupción. Entonces todo eso al final te destruye todo el sistema de la meritocracia. Al final No, tú totalmente. veías que se mandaban chats para poner jueces, se Claro. mandaban chats para poner fiscales en los nombramientos, y eso es todo lo contrario a la Todo lo contrario a meritocracia. la meritocracia, pero al final es como es lo mismo de ir a un estudio, entrar a un estudio de abogado porque tu papá o tu, no sé, primo, una cosa así, te hizo entrar. Ahora, esto no quiere Igual ahí es decir... distinto, Por porque, eso por te digo, ejemplo, pero si- espérate, esto no quiere decir que uno entra allá solo por eso. No. De hecho, yo igual, o sea, si tú me preguntas y estuviste de acuerdo con los pitutos, yo te diría sí y no. No, y de O hecho sea, yo ahí pero- pienso que no es pituto, como en el sentido estricto de la No, palabra, no, claro, entrar pero porque tu me papá expresé creó mal, un estudio. Me expresé mal, en el sentido, si tú entras solo por eso y no tienes las capacidades para hacerlo, Ahí sí, totalmente. ahí sí. Y creo que hay millones de ejemplos. Y porque estáis Pero pasando por también hay encima del ejemplos, resto. claro, pero también hay ejemplos de gente que efectivamente se esforzó mucho en la universidad, por ejemplo, y que sabe mucho, y que quizás entró en el estudio donde trabaja un familiar, pero porque se lo merece, ¿cachai? Pero yo también sé de gente que como entra y no tiene la capacidad de hacerlo y entra porque papá. Oye, y eso no quiere decir que esté mal, quiere decir que casi que una empresa familiar, está bien, pero eso no es meritocrático. Claro, y yo creo que la meritocracia igual se ve reflejada en varios ejemplos. Por ejemplo, no sé, hoy día, no sé si te ha pasado, pero los currículum, Sí, de repente que no te hacen poner foto, claro. no te hacen poner la comuna donde uno vive, sino que 100% objetivo de qué estudiaste y, Es verdad y listo. eso, es verdad eso, sí, un buen punto, es un buen punto. Eso yo creo que ha sido un avance bastante Y grande. yo creo que sí. hay que fomentarlo Pero vale, también. bueno, sí, pero sí es verdad, te estaba por decir algo, pero me arrepentí, o sea, esto de la universidad igual se filtra, pero está bien que se filtra también un poco por universidad, o sea, sí. No, Depende claro, es mucho, que eso sí. igual sigue siendo un indicador un De poco meritocracia, objetivo, y de sí, de meritocracia meritocracia, también, porque al claro. final si tú llegaste a esa universidad que es mejor, es porque antes de eso hubo una Claro. buena PSU en nuestro caso, antes de Tu eso caso. tuviste buenas notas, que en tu caso también, no diste la PSU tú, pues verdad, buenas notas en el colegio, entonces al final hay algo objetivo detrás. Pero otra cosa es contratar por cómo se ve una persona, por dónde vive, y eso es un factor totalmente no meritocrático. Claro, eso es verdad. Que igual se ve en Chile, No, se sí, ve. totalmente. Pero yo creo que igual hay conciencia de que es una tendencia que hay que sacar. Sí, sí, yo creo que nuestro trabajo ahora como con la generación que está entrando al mundo laboral y eventualmente, no te digo en 10 años, en 20, quizás en 30 vamos a tener que tomar quizás entrevistas de trabajo, ponderar todos los factores, ver efectivamente si hay mérito en la persona que tenemos enfrente y más que ver quizás colegio, más que ver también te diría universidad, etcétera, ver efectivamente las capacidades, ver el esfuerzo que puso esa persona para llegar allá y claramente también si tiene las aptitudes para poder hacer un trabajo, pero eso ahora depende, quizás no ahora, pero en tiempo de nosotros, de esta nueva generación. Yo creo que ese, al final, el hecho de fijarse un poco en dónde vive una persona, cómo se ve,
es como lo que más tiene pendiente Chile como país. Yo Totalmente, creo que Chile es un país, totalmente. sigue siendo un país muy prejuicioso. De hecho, comparado con Ah. otros países, no sé si te No, has en dado Italia cuenta, no es así. pero Mm. no sé, a mí me pasó que cuando me fui a intercambio, ahí aprovechan de escuchar el capítulo De que hicimos de intercambio. intercambio, está muy bueno. Saludos a Tao. A mí nadie me preguntaba de qué colegio salí y no existía eso, porque al final los colegios son mucho más igualitarios también No, sí es verdad, y no hay que son tanta públicos diferencia, mucho. pero acá en Chile yo me acuerdo cuando chico, uno iba a una junta con amigos, amigas y lo primero que te preguntaban, oye, ¿de qué colegio eres? Sí, pero yo me acuerdo el primer día que Y llegué a la universidad, era lo mismo. Y tuve que ver escenas que yo, llegando de otro mundo, decía, ¿pero dónde estoy? O sea, yo me acuerdo de una escena de un tipo que dijo, no sé, una tipa estaba preguntando cuál era el colegio de cada uno, y este tipo dijo, no sé, un colegio público, y la tipa le dejó de hablar. Es como, pero, ¿dónde estamos? al tiro. Así, ¿dónde estoy? O sea, me voy ahora. Sí, no, Y eso, y eso es eso, y insólito. eso la mayoría, bueno, en varios países no pasa, porque la mayoría, no sé, de los países europeos quizás son colegios públicos, así que eso da lo mismo. Claro. Y además, puta, en Italia, por ejemplo, y perdona hacer siempre este ejemplo, pero donde viví, no existe tanta diferencia como de clases, por así decirlo. Yo Ese pensaba que también es un eso, tema, porque en yo Chile está pens- muy marcado. por eso está extremadamente marcado. O sea, si tú me dicen qué colegio fuiste, yo más o menos sé dónde viviste, más o menos sé lo que hace tu papá, tu mamá, etcétera. Más o menos cuáles son tus amigos. Cuáles son tus amigos, de dónde te juntáis, dónde vais a veranear, etcétera. Cosas que en Italia, repito, no pasa. Ya no pasa. Claro, porque es una sociedad mucho más igualitaria en el fondo. Claro, pero aquí entonces tampoco venimos a abogar que todos deberíamos ser iguales No, para lo mal, no, todos deberíamos ser igual no. para lo bueno. Estamos Esa es diciendo la como al idea, final, claro. Estamos poniendo temas sobre la mesa que quizá hay que mejorar Claro, totalmente. y que, ¿por qué lo decimos acá? Porque estamos viendo el y ahora qué. Entonces, si nosotros después vamos a ser las generaciones que vamos a estar, vamos a ser los nuevos abogados de este país, que vamos a estar en estudios de abogados, como dijimos en el Claro. capítulo pasado, vamos a tener que ver cómo solucionar este tema al final No, también. totalmente. Nos va a tocar tomar entrevistas de trabajo, así que vamos a ver cómo van a ir cambiando las generaciones. Entonces, por eso es que lo decimos acá. Claro, sí, totalmente. Bueno, entonces sí que más que con respuesta los dejamos con muchas preguntas. Los invitamos a leer La tiranía del mérito de Michael Sandel, que lamentablemente aún no nos patrocina, pero algún día nos va a patrocinar. Y eso, nos vemos para el próximo capítulo que tendrá un poco que ver con este, pero diferente también. Sí, de repente queremos ir conversando temas que son un poco Sí. más difíciles, más polémicos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque está todo relacionado al final. Todo Si te relacionado. das cuenta, el capítulo pasado hablamos de mundo laboral, dónde Sí. íbamos a entrar, y esto se relaciona totalmente. Totalmente. Entonces vamos a seguir poniendo temas difíciles, de hecho nos pueden proponer temas para que conversemos, algún libro para que leamos, y al final seguimos con la excusa de que nos daba juntarnos, conversar con un café. Sí, claro. Y de nuevo, muchas gracias Bluebird. Vengan a tomar café, es muy rico. Eso, y es al frente del Parque Bicentenario, así que bonita vista. Sí, vengan con la polola, con los amigos, con quien sea. Eso, así que, Así que- sigan conectados, síganos en Instagram, nos síganos en vemos. YouTube. Ahora tenemos TikTok también. Tenemos TikTok, nos estamos expandiendo. Así Y que se vienen muchas cosas. eso. Chao.